En el bosque, Raven y Trevor caminaban lentamente, alejados del caos. Fue entonces que divisaron, desde una colina rocosa, un vehículo averiado en la carretera. De inmediato, Trevor reconoció a quienes estaban dentro: sus padres. Rodeados por mutantes, su padre, un hombre robusto de barba partida y mirada errática y desesperada, disparaba una escopeta con desesperación, atrayendo a más y más criaturas. La madre, una mujer de pelo castaño y mirada aterrada, intentaba alejarse de las ventanas metida dentro a duras penas mientras gritaba sin control. «Son ellos», gritó Trevor, dispuesto a lanzarse al rescate. Pero Raven lo sujetó con todas sus fuerzas. «Detente, es un suicidio. No tenemos munición. Mi pistola apenas carga medio cargador, y tú estás desarmado. Déjame ir. No puedo verlos morir», rugió Trevor, forcejeando con lágrimas en los ojos. «Si bajas ahí, también mueres», dijo Raven con firmeza, apretándolo contra el suelo. «Eres lo único que me queda de familia». Los gritos de Trevor se ahogaron en la masacre. Los mutantes superaron a sus padres en segundos. La escena fue brutal, imposible de describir. Trevor cayó de rodillas, mirando sin poder procesar lo ocurrido. Golpeaba el suelo con las manos, arrancando la tierra, quebrado en cuerpo y alma. Raven analizó la situación. Él gritó el nombre de Kalashnikov varias veces, sin éxito. El tigre jamás lo ayudaría, ya que bajo su punto de vista esto sería una tontería y con los primeros niveles simplemente no sería suficiente. Literalmente era una horda enorme. Él es fuerte pero tampoco es todopoderoso. Poco después, Steven y Nicolás llegaron al lugar. ¿Qué demonios pasó?, preguntó Nicolás, atónito al ver la escena. «Es una larga historia», respondió Raven con voz apagada. Trevor no reaccionaba, hundido en su llanto. Tuvieron que cargarlo entre los tres. Su estado era crítico, no físico, sino mental. Nicolás lo resumió con frialdad. «Ahora mismo, él es nuestra prioridad. Está demasiado roto, y un chico en ese estado puede cometer errores». Steven asintió en silencio. Sabía que Trevor no estaba preparado para algo así. Nadie lo estaría. ¿Cierto? Mientras tanto, en otro punto de la ciudad devastada, Kevin yacía desnudo, con un brazo inutilizado y el cuerpo lleno de heridas. Creyó que un mutante arrastrándose hacia él sería su fin, pero un edificio colapsó encima de la criatura, salvándolo. Con esfuerzo, abrió los ojos. El ambiente estaba helado, aunque el frío había disminuido. Miró la gema roja que colgaba de su cuello. El regalo de orgullo. Era la única razón por la que aún estaba vivo. «Ni de broma voy al campamento así», murmuró, cubriéndose con la ropa de un soldado muerto de Ramsés. Cansado y dolorido, emprendió el camino hacia el pueblo caníbal. Sabía que la caminata sería larga y peligrosa, y que estaba demasiado débil para pelear. Por otra parte, John caminaba por la carretera, tarareando una canción mientras aplastaba cabezas de mutantes como si fueran melones. Su mente estaba eufórica con una sola idea: algún día, yo también seré un Sacramento. Para él, todo era un juego. Incluso la muerte y la destrucción. La ciudad devastada recibía la llegada del convoy de los dragones del meteoro, hombres fuertemente armados que analizaban el nivel de destrucción. Al menos 122 edificaciones destruidas y 184 afectadas, reportó Miller, con un tono preocupado. «Vaya desastre», comentó el joven de pelo blanco, con una sonrisa cansada, mientras a su lado, Mike observaba con asombro. «Es increíble, la majestuosidad de este poder. Que el señor Orgullo permita que ambos luchen a todo su potencial, es algo único». «¿Quién es Orgullo?», preguntó Miller, intrigado. En todo su tiempo en la organización solo se unió por conveniencia, no por ideología ni fe real. «Es Dios», respondió Mike, con seriedad. Miller recordó su encuentro con Kalashnikov, sabiendo que tarde o temprano tendrían un enfrentamiento pendiente. «Oiga jefe, ¿usted está de acuerdo con las decisiones de Orgullo?», preguntó Miller, dudoso. «Sí», respondió Mike. «Sus decisiones son incuestionables». «Vale, ¿y qué es exactamente Orgullo?». «Según los registros, es una masa amorfa de ojos y bocas, mide más de 1 kilómetro de extensión y habla múltiples idiomas. Se encuentra generalmente en una zona subterránea, odia la luz del sol y rara vez se comunica directamente con nosotros. Para eso existe el Gran Padre, quien nos guía hacia la gloria».
Mierda, me dieron escalofríos, murmuró Miller, incrédulo. Ambos subieron a un helicóptero, mientras los dragones del meteoro abandonaban la zona del caos, dejando tras de sí la ciudad devastada. Al mismo tiempo, Trevor, Nicholas, Raven y Steve llegaron a la casa de Steve. Se comunicaron con Rick, informándole del resultado de la misión, los capturados y el desastre generado en la ciudad. Poco después, Kevin apareció, con ropa sucia y visible cansancio. Se dirigió a su carpa, colocándose un abrigo largo marrón, ignorando las preguntas confusas y ansiosas de Rick y Thomas. Así que eso sucedió, dijo Ramsés, jugando distraídamente con un cuchillo de caza. Sí, respondió Kevin, agotado. Fue difícil llegar. Entonces tuviste una pelea y terminaste destruyendo una ciudad, y la verdad te creo. Desde aquí, con un telescopio, pude ver el caos, dijo Ramsés, riéndose. Eres increíble. Me hubieras dicho que tenías poderes, comentó Rick, sorprendido. No los puedo usar cada vez que quiera, respondió Kevin. Tengo mis limitaciones. Mientras tanto, Verónica discutía de fondo con Rick, mostrando tensión y desacuerdo sobre lo sucedido. No guardo rencores, dijo Ramsés, mirando por una ventana. No me molesta que me hayas guardado secretos, yo también tengo los míos. Kevin asintió, todavía con el cuerpo agotado por la batalla. Descansa, Kevin, le dijo Verónica. Tenemos trabajo por realizar. Ramsés estaba concentrado frente a un mapa detallado, señalando la base enemiga y revisando minuciosamente cada ruta y punto estratégico. El ataque a los dragones del meteoro sería arriesgado y necesitaba planificación meticulosa. Había hombres cercanos a la base enviando reportes constantes de los movimientos del ejército enemigo, y también fue informado del regreso de John, un miembro valioso del equipo, poderoso aunque no tanto como Kevin, pero útil para la operación. Ramsés se reunió con su consejo de guerra, reduciendo su mando militar a 4 personas clave. Franklin, hombre moreno con rastas, lealtad ciega a Ramsés, confiable. Kevin, útil y poderoso, aunque su lealtad es ambigua debido a los secretos que guarda. Rick, veterano experimentado, miembro más viejo y fuerte del consejo, respetado por su capacidad estratégica. Parker, joven encargado de seguridad, rutas de suministros y destrucción. Es el cerebro del ejército de Ramsés y muy respetado por su inteligencia táctica. Estamos aquí reunidos para decidir qué hacer, dijo Parker. Lo que tenemos entre manos es un plan muy bien pensado, Ramsés, pero es demasiado arriesgado. Si esto falla, podríamos perder todo lo que hemos logrado. Verónica, como guardaespaldas de Ramsés, frunció el ceño. ¿Qué insinúas, bastardo? Parker se mostró intimidado, pero aclaró. No, nada, solo digo que debemos tener un plan de contingencia. Ramsés intervino con calma. Verónica, cálmate. Sí, tienes razón. Es un plan arriesgado, con altas posibilidades de salir mal, pero no podemos permitir que esos bastardos se queden aquí. Si no los atacamos pronto, descubrirán nuestro asentamiento. Ya de por sí es un milagro que no lo hayan hecho. Ramsés recordó un ataque anterior. Hace unos meses perdimos un puesto de control, más de 30 hombres muertos. Definitivamente tenemos que actuar. Kevin agregó su perspectiva. De acuerdo, deberíamos dividirnos. Atacar juntos en un solo punto es arriesgado. Propongo distraer a las fuerzas enemigas con un ataque exterior, haciéndoles creer que somos más numerosos de lo que realmente somos. Bien pensado, asintió Ramsés. Rick intervino, algo incómodo. ¿Y si se trata de algún sacramento? Ramsés lo miró con seriedad. Tienes razón. Kevin sabe que le debe lealtad a Orgullo, pero yo no lo conozco todavía. No tiene intenciones de luchar contra nosotros, y las decisiones de Orgullo son absolutas. Nadie puede desobedecerlo. Kevin explicó sobre miedo, otro sacramento. Miedo es un cobarde, pero peligroso. Es sigiloso, rastreador, y leal a los dragones del meteoro. Puede ocultarse en la oscuridad, volverse casi invisible por la noche y siempre lleva una máscara azul. Físicamente es inferior a mí, pero puede matar a decenas sin problemas. No es un guerrero, es un asesino sin escrúpulos. Si se siente acorralado, escapará. Ramsés se mostró intrigado. Interesante. Entonces formas parte de esos sacramentos. Supongo que fuiste parte de los dragones del meteoro. Kevin asintió.
Eso explica muchas cosas. Rick, ¿qué deberíamos hacer? Rick suspiró con cansancio. Tenemos que volar las alcantarillas y movernos por los baños. Esa zona es el único punto débil de la fortaleza. Posiblemente tengan cientos de hombres armados, trampas y minas. Un solo error, y estamos fritos. Exacto, asintió Ramsés. Por eso te confío la tarea de preparar todo, Rick. Luego Ramsés se dirigió a Kevin. A ti te encargo vigilar a Steven. Kevin frunció el ceño. ¿Acaso no confía en él? Ramsés negó con la cabeza. No. Steven tiene lealtad a alguien en este mundo, y es su hija. Ese es el problema. En este incidente, no escapó solo por protegerla. Si la ponemos en riesgo, podría actuar de manera impredecible. Quizá debamos presionarlo para ver su verdadera cara. Kevin asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Raven estaba sentado en una silla frente a la ventana de la sala de la casa, mirando hacia el bosque. Desde los eventos ocurridos hace 3 días, el combate entre Kevin y Eternidad, y el trágico incidente con los padres de Trevor, todo había cambiado. La tensión entre Trevor y Raven era palpable. Raven decidió darle espacio, consciente de que nadie podría sobrellevar lo que había pasado. Trevor apenas comía, y su estado era frágil. La hija de Steven le traía comida de manera ocasional, y aunque Trevor la aceptaba, no decía nada. El ambiente era opresivo, cargado de un silencio incómodo que parecía aumentar cada día. Raven recordaba su último cumpleaños, cuando cumplió 14 años. Lo había pasado con amigos en una plaza. Sus padres rara vez se lo celebraban. También rememoró la primera vez que conoció a Trevor, durante un viaje de negocios familiar en una ciudad al oeste de Canadá. Estaban en una iglesia, en medio de una misa, y se habían conocido por la relación de sus familias. Para Raven, que nunca fue muy religioso, era un recuerdo curioso, contrastando con la devastación que rodeaba su vida actual. Mientras Raven permanecía pensativo, Steven y Nicholas discutían en otra parte de la sala. Raven los miraba con serenidad, absorto en sus propios pensamientos. En los fríos bosques de la región, un pequeño grupo compuesto por John, Rick, Franklin y otros 2 hombres avanzaba con cautela. La idea era pasar desapercibidos. Algunos puestos de vigilancia, torres de madera y hombres armados cubrían la zona, manteniendo comunicación constante. 2 hombres en una torre informaron por radio que no había peligro más adelante. Últimamente ha llovido mucho, comentó Rick, observando el cielo gris y pesado. Sí, asintió John con media sonrisa. El clima no ayuda, pero seguimos. Hormigas marchaban en fila por la carretera. Rick las pisoteó, aplastándolas sin dudar. Franklin, serio y de pocas palabras, observaba el terreno. John, con su característico humor negro, reaccionó a todo con diversión, incluso cuando un 100 pies gigante intentó atacarlo por detrás. John lo pisoteó con fuerza, matándolo, luego lo recogió como trofeo y comenzó a devorarse el abdomen del crunch, slurp, crunch. ¡Qué asco!, comentó Franklin, observando la escena con repulsión. ¿No estará envenenado por radiación?, preguntó Rick. Más o menos, pero yo soy casi inmune, respondió John, limpiándose la boca y continuando el avance. Oigan, este camino nos lleva al antiguo puesto, ¿verdad?, dijo John. Sí, pero los bastardos lo atacaron y redujeron a cenizas, explicó Rick. Nuestro asentamiento principal está a 20 kilómetros, eso nos da ventaja, pero tener a los dragones del meteoro tan cerca es un dolor de cabeza. A lo lejos, un dron de vigilancia de los dragones del meteoro se acercaba. Todos se escondieron entre autos abandonados. El dron siguió su camino, perdiéndose entre los árboles, y el grupo continuó su avance, alerta. Casi llegamos, murmuró Rick. Estos malditos drones me ponen los nervios de punta. El río congelado apareció ante ellos, junto con los restos del antiguo túnel. Rick fue el primero en bajar y revisar las cargas explosivas. Después de unos minutos, salió levantando el pulgar. Todo en orden. Mientras caminaban por el hielo, Rick notó algo que lo heló de terror. Debajo de sus pies, un pez gigante nadaba lentamente, rompiendo la superficie del hielo con un crack aterrador. Rick tenía talasofobia y su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasa?, preguntó Franklin, preocupado.
El pez rompió el hielo violentamente, tratando de atacarlos con sus mandíbulas, pero no tuvo éxito. John y Franklin observaron al animal con curiosidad. «Menuda bestia», dijo Rick, temblando. «Ni que lo digas», respondió John, con media sonrisa, divertido por la situación. Más adelante, un mutante diferente los vio y comenzó a gritar con fuerza desgarradora, un rugido que hizo vibrar el aire. Franklin tapó sus oídos con dolor. Un hombre pelirrojo disparó con rifle, volando la cabeza de la criatura. Pero los problemas no terminaron. Decenas de mutantes comenzaron a perseguirlos. Uno de los hombres fue atrapado y desmembrado. John casi pierde un brazo, pero logró liberarse con fuerza bruta. Finalmente, el grupo logró deshacerse de la gorda y regresar al campamento a pie. El ambiente estaba cargado de tensión, adrenalina y agotamiento al llegar a un campamento cercano con 60 guardias. John, Rick, Franklin y el resto informaron por radio a Ramses sobre todo lo sucedido: los mutantes, los drones, el túnel y el pez gigante. Raven, mientras tanto, permanecía en la casa, consciente de que el mundo exterior continuaba siendo peligroso e impredecible, y de que Trevor necesitaba tiempo para recuperarse del trauma que había vivido. La noche caía sobre el pueblo. Steven, Nicolás y Raven se encontraban en la casa de Steven, sentados alrededor de una fogata improvisada en el patio trasero, asando pescado. El olor a comida se mezclaba con el aire frío, creando una sensación inusualmente tranquila después de tantos días de caos. Trevor se había quedado dormido dentro de la casa, agotado física y emocionalmente, mientras Nicolás relataba anécdotas de su pasado. Bueno, eso fue hace muchos años, en 2018, en un viaje a China, me puse a practicar Kung Fu, mis amigos decían que quería ser Bruce Lee. Puras tonterías, decía Nicolás, manipulando un palo sobre la fogata para girar el pescado. Tal vez no lo sepan, pero el Kung Fu es el arte marcial más fuerte. Yo practiqué kickboxing. Como te dije, interrumpió Steven con el ceño fruncido, yo también entrené duro. Nicolás siguió contando, mostrando un tatuaje en su mano. En Londres trabajé para las Tríadas, limpiaba coches, vigilaba estacionamientos, nada raro. Pero cometí mi primer asesinato en 2024, un abogado que nos traicionó. No estoy orgulloso de eso, desde ese día no fui el mismo. Raven escuchaba con atención, recordando las masacres a las que Kalashnikov lo obligó, sintiendo un eco de su propio trauma. Oye, ¿cómo pudiste pelear con ese Sacramento en la ciudad?, preguntó Nicolás, incrédulo. Eso es imposible. Ya te lo dije, el parásito que tengo, respondió Raven, serio. Nicolás frunció el ceño, sorprendido. ¿Parásito? Sí, dijo Raven, con un suspiro. Pero te creo. Aunque no quiero conocer a ese tal Kalashnikov, parece tan impredecible como Ramsés. El clima se sentía cargado, la luna apenas iluminaba el cielo nublado. Raven recordó a Kevin, que recientemente había visto rondando el pueblo con hombres armados. Su lealtad a Ramsés y su poder de fuego, regeneración y fuerza física lo convertían en una amenaza letal. Si se lo proponía, podrían matarlos en segundos. Mientras la conversación continuaba, las luces del pueblo se apagaron. Raven, Nicolás y Steven no le dieron importancia y siguieron charlando sobre los pasados de Steven, su tiempo en la policía, arrestos, amor por el billar y sus encuentros con animales salvajes. Steven mostró una marca de garra en su pecho derecho, recuerdo de cuando peleó con un oso y apenas logró matarlo. ¿Eso tuvo que doler?, preguntó Nicolás, asombrado. Como los 1000 demonios, respondió Steven con una risa seca. Luego compartió detalles sobre su familia, revelando el abandono de su madre y la muerte de su padre, explicando su motivación para criar a su hija de manera diferente. Raven escuchaba con curiosidad, sorprendido de los sentimientos tan claros de Steven hacia su padre. Los tres chocaron sus latas de refresco mientras el ambiente parecía calmarse. Pero pronto escucharon gritos lejanos y notaron que los hombres de Ramsés apagaban todas las luces del pueblo. Nicolás reaccionó de inmediato. Esto no es bueno, dijo, con voz más seria de lo habitual. Subieron al tejado de la casa. Desde allí, vieron luces enormes cruzando el bosque nevado, a unos 2 o 3 kilómetros de distancia. Una nave gigantesca se movía lentamente, acompañada por drones rojos sobrevolando a la distancia, como una colmena de luces inquietantes.
Desde la nave, un megáfono transmitía palabras en francés e inglés británico. No teman. Somos el Barón Rojo, no venimos a reclamar esta tierra, venimos a liberarlos de la opresión de sus captores. ¿Quiénes son?, preguntó Steven, confundido. Son del Barón Rojo, respondió Nicolás, tenso. Una organización mafiosa con milicia privada, poder militar y económico enorme. No es nada bueno. Ese discurso de libertadores es pura mentira, seguro vinieron por algo más. Ramsés, observando desde otro lugar con un telescopio junto a Kevin, comentó. Vaya, tenemos gente nueva por aquí. Ni que lo digas, respondió Kevin. Son del Barón Rojo, leyenda urbana en el mundo criminal. ¿Qué hacemos?, preguntó Kevin. No dejarlos asentarse primero, luego evaluamos si son hostiles, respondió Ramsés, serio. Mientras tanto, Verónica vigilaba la habitación con una escopeta y Thomas limpiaba cuidadosamente un cuadro de Ramsés con un niño rubio a su lado. Parker, ajustando papeles, preguntó por el niño. ¿Quién es ese? Lo miras mucho. Es hijo de Ramsés, respondió Thomas, sorprendido. Nunca lo había visto. Las luces volvieron a apagarse y se encendieron velas. La tensión permanecía. No muy lejos, una figura caminaba entre la oscuridad, sosteniendo el cadáver partido a la mitad de uno de los hombres de Ramsés. La figura llevaba un traje negro, máscara azul y un cuchillo ensangrentado. Murmuró para sí mismo. Menudo fiasco, dejó el cuerpo en la nieve y desapareció entre los árboles, fundiéndose con la oscuridad. Mientras Raven trataba de dormir, sin darse cuenta, su brazo comenzó a brillar con una luz roja intensa. El símbolo en su mano parecía activarse, como si algo peligroso se acercara, marcando que la noche apenas estaba comenzando. El amanecer apenas despuntaba. El pueblo estaba en calma, aunque Raven no. Se despertó cansado, con sueño pegado a sus párpados, obligado por la voz de Kalashnikov en su cabeza. ¿Qué quieres tan temprano?, gruñó Raven, frotándose los ojos. Quiero mostrarte algo, respondió Kalashnikov con un tono extraño, casi amistoso. Felicidades, ya puedes usar el nivel 3. ¿Nivel 3? preguntó Raven, extrañado. Kalashnikov sonrió dentro de su mente. Así es, mocoso. Aún incrédulo, Raven se rascó la cabeza. ¿Y qué tengo que hacer? Lo de siempre. Concéntrate, aprieta los músculos, y deja que tu cuerpo cambie. Raven suspiró resignado. Inspiró profundo y tensó cada fibra de su cuerpo. Sintió como sus venas ardían y su piel se estiraba. Sus brazos y piernas se transformaron, la musculatura creció como la de un culturista, y su pelo se alargó hasta cubrirle la nariz. Sus uñas se afilaron como garras. Cuando se miró en un espejo roto de una casa abandonada, se quedó helado. ¿Qué demonios?, susurró. Parezco 20 años más viejo. Exacto, contestó Kalashnikov con un tono cordial. Y con ello, más fuerte, más resistente. Esto te ayudará a resolver tus problemas. Raven golpeó el aire con la nueva fuerza y luego, descargó un puñetazo contra la pared de concreto. El muro se agrietó y se partió en pedazos. Sorprendido, probó más. Flexiones, sentadillas, escaladas. No se cansaba. Su visión se volvió aguda como la de un felino, y su olfato se desarrolló tanto que podía distinguir el sudor de las personas a distancia. Sus uñas, tan duras como acero, se clavaban en las paredes como cuchillas. Era un poder brutal, difícil de ocultar. Era un arma. Kalashnikov soltó una risa seca en su mente. En la noche tendrás que abandonar este asentamiento. ¿Qué? Raven frunció el ceño. No puedo hacerlo. Sería demasiado arriesgado. Va, ya verás. Y tranquilo, mocoso, ese idiota que invadió tu cuerpo me simpatiza. Es fuerte. Eso me agrada. Raven pasó horas entrenando hasta que regresó exhausto. Nicolás lo buscó enojado. ¿Dónde te habías metido? Entrenando afuera. Nicolás solo suspiró y fue a la cocina, dejando a Raven pensativo. A kilómetros de allí, Rick, Franklin y John llegaron al campamento con rostros tensos. Ramsés los recibió, alzando una ceja. Bien, ¿qué demonios pasa? Franklin se aclaró la garganta y respondió. Señor, ha ocurrido algo. Una especie de plaga de gonorrea entre los hombres. Están muy mal, algunos ni pueden mantenerse en pie.
Al menos 24 infectados. ¿Qué cojones? Intervino Verónica, furiosa. ¿Cómo carajo se contagiaron? Rick se cruzó de brazos, incómodo. Al parecer, uno de los soldados estuvo con una esclava y terminó contagiando al resto. Ramsés sonrió con ironía, como si aquello fuera una broma privada. Vaya, vaya. ¡Qué fiasco! Sáquenlos de aquí y pónganlos en cuarentena. Ya lo hicimos, señor, respondió Franklin. Ramsés asintió y miró al resto con calma peligrosa. Bien. ¿Algo más? Rick se adelantó. Sí. El encargado del asentamiento reportó la aparición de civiles escapados del anterior puesto. Dicen que huyan de algo que los estaba matando. Parker frunció el ceño. Eso explicaría por qué algunas de nuestras patrullas han desaparecido últimamente. Oh, entonces tenemos a John Wick en el bosque, se burló Ramsés, arrancando una risa forzada de Kevin. Rick, sin humor, insistió. Señor, creemos que podría tratarse de miedo. El ambiente se tensó. Ramsés sonrió de lado, como si hubiera estado esperando escuchar ese nombre. Ya me hacía una idea, si es verdad, entonces tendremos que actuar pronto. El clima estaba húmedo. Los casquillos de hielo colgaban de los techos, goteando lentamente, mientras en el horizonte algunas aves volaban, rompiendo el silencio del frío paisaje. Oh vaya, dijo Rick al verlas. Pensé que se habían ido. Han regresado, respondió Thomas, sosteniendo un rifle. Oiga, jefe, ¿cuánto falta para atacar a los dragones? Dentro de unas semanas, contestó el hombre con calma. Por ahora, relájate. Tal vez no sobrevivas. En el cielo, algunos aviones del ejército sobrevolaban la zona, patrullando con firmeza. Dentro de la casa, Raven, Trevor y Nicholas comían estofado de pescado en la mesa. Steven, en cambio, permanecía apartado en un rincón, concentrado en un libro. Trevor parecía más tranquilo, pero poco después se levantó junto a Raven y ambos salieron afuera. Allí, en el frío húmedo, se colocaron uno frente al otro. Era evidente que algo iba a ocurrir. Una conversación pendiente, tal vez una discusión. Ya, Trevor, ya ha pasado una semana, dijo Raven, con voz cansada. No te pido que lo olvides, solo que lo superes. Te necesitamos en tu mejor condición. Trevor lo miró fijamente y lanzó su pregunta. Dime una cosa, Raven. ¿Acaso hay algo más que yo no sepa sobre ti? ¿A qué viene esa pregunta? Respondió Raven, confundido. Solo respóndela. Raven suspiró con pesadez, como si cargara un peso en el pecho. Bueno, sí. Hay algo que no te dije. ¿Ah, sí? Trevor cruzó los brazos, serio. Yo, soy un clon. Un clon de un tal Richard. Trevor lo escuchó sin sorprenderse demasiado. Oh vaya. Vale, ¿y nada más? Eso es todo. Vale. Trevor se encogió de hombros. Ya estoy cansado de esta tensión entre nosotros. Sabes que no tengo la culpa de lo sucedido, dijo Raven. Lo sé, contestó Trevor, bajando la mirada. Sé que no es justo que me enoje contigo, pero es imposible no hacerlo. Tuve una oportunidad frente a mis ojos, sinceramente, creo que hubiera preferido haberlo intentado, incluso si moría en el intento. Raven suspiró, frustrado. Eso es muy egoísta de tu parte. Sabes que hay gente que te necesita. No puedes morir. Trevor frunció el ceño. ¿Egoísta? Egoísta no sería haber degollado personas en un asentamiento. No te vi muy molesto haciendo eso. ¿Acaso asumes que lo disfruto? Preguntó Raven, molesto. Sabes que detesto todo esto. Me encantaría poder abandonar este sitio, pero simplemente no podemos. ¿Hasta cuándo, Raven? Trevor lo interrumpió, con rabia contenida. Sé que no es tu culpa ni que podamos salir de este infierno, pero, ¿hasta cuándo? Cada día que pasa todo se pone peor. Llegará un punto en el que ya no soportaremos la presión. Raven calló unos segundos, escuchando. Trevor continuó. Sé que Nicholas es el adulto en esta situación, pero a la hora de la verdad es un completo desconocido. Confío en él, pero aún así, no deberíamos confiar ciegamente en estas personas. Cada día aumenta el riesgo de que nos pase algo. No somos adultos, pero tenemos que valernos por nosotros mismos si queremos sobrevivir. Tienes razón, dijo Raven, bajando la voz.
Pero las cosas se complican, no podremos abandonar este sitio por un tiempo. Trevor lo observó en silencio. Raven agregó, agotado. Aunque siento que estás buscando la excusa para culparme de tu sufrimiento. De repente, sin previo aviso, un puño impactó contra el rostro de Raven, lanzándolo al suelo. Atónito, Raven miró a Trevor desde abajo, sin creer lo que veía. Trevor nunca había sido violento, y eso lo hacía aún más sorprendente. Trevor respiró profundo, con el rostro cansado. Lo siento, murmuró, arrepentido. Alzó la mano hacia Raven. Este dudó un instante, pero luego la tomó, levantándose. Eso me dolió, dijo Raven, aún incrédulo. Trevor asintió con pesar. Me dejé llevar, ambos, todavía tensos y en silencio, regresaron a la casa. Pero la discusión no había quedado atrás. La tensión entre los dos ahora era más fuerte que nunca. La nieve caía en el frío este, cubriendo los restos de un campo de batalla. Mike y Miller avanzaban con paso firme, inspeccionando el terreno. Así que este es el resultado de subestimar a los mutantes, murmuró Miller, observando con repulsión los cadáveres de los dragones del meteoro, desperdigados y mutilados en el suelo. Así es, respondió Mike con voz grave. Ellos están empezando a evolucionar, y la población de mutantes crece cada vez más. De pronto, entre los escombros, un mutante de 4 brazos salió corriendo directo hacia Miller. Pero este, con reflejos precisos, desenvainó su espada y de un solo tajo le cortó la cabeza. La criatura cayó inerte, dejando escapar un hedor fétido. Estas criaturas son tan desagradables, dijo Miller, arrugando la nariz. Tienen un olor insoportable a carne podrida. Mike, protegido tras su máscara de gas, no reaccionó. Simplemente siguió caminando. De pronto, se detuvo. Vaya, ya están aquí. A través de la neblina helada, 2 figuras se acercaban. Uno era un soldado del Barón Rojo, con máscara de gas y rifle de asalto. El otro, un hombre elegante. Traje negro, corbata roja, guantes de cuero, zapatos brillantes, cabello negro y una mirada cansada, pero cargada de cinismo. Al fin llegan. Los estuvimos esperando, dijo Mike con molestia. Oh vaya, impacientes, respondió el hombre trajeado con una sonrisa torcida. Eso es bueno. Su acompañante soltó una risa baja. Oye, controla a tu perro, me está colmando la paciencia, espetó Miller, con tono hostil. Qué falta de profesionalismo, murmuró el trajeado. Luego, con un gesto teatral, se presentó. Mi nombre es Eduardo. Mis superiores me enviaron a dialogar con ustedes. Ya veo, dijo Mike, cruzándose de brazos. Entonces, dime, ¿qué buscan de nosotros realmente? Eduardo alzó 2 dedos en gesto de paz, aunque su sonrisa revelaba todo lo contrario. 2 cosas. La primera, necesitamos información sobre el virus que se está desarrollando en este país. Eso es lo más importante. Aunque, si no fuera posible, nos conformaríamos con lo segundo. ¿Y qué sería lo segundo? Preguntó Mike con impaciencia. Queremos a Vitelio. ¿Qué? Soltó Miller, confundido. ¿Por qué buscarían a ese anciano? Murmuró con incredulidad. Mike lo comprendió enseguida. Ya veo, lo quieren para desarrollar armas, ¿verdad? Así es, respondió Eduardo con calma. Aunque esa información debería ser confidencial, ¿no creen? El hombre sonrió con malicia antes de continuar. Les vengo a proponer un trato. Les entregaremos una ojiva nuclear táctica a cambio de Vitelio. Miller soltó una carcajada seca. Eso es absurdo. ¿Y cómo vamos a creerles? Añadió con sarcasmo. Eduardo no se inmutó. También podemos ofrecerles una suma de dinero muy generosa, si lo prefieren. No, negó Mike de inmediato, firme y cortante. Definitivamente no vamos a aceptar nada de eso. Vitelio es demasiado útil para la organización. Si lo que quieren es el virus, búsquenlo ustedes mismos. Pero no sigan colmando nuestra paciencia. Eduardo suspiró con cansancio, quitándose lentamente uno de sus guantes de cuero, revelando un gesto elegante, pero amenazante. Qué pena, las cosas tendrán que acabar de esta manera. Pero está bien. Si lo que quieren es una guerra sangrienta, pues la tendrán. Aunque les advierto algo. Nosotros no somos como ustedes. Mike ya estaba a punto de lanzarse contra él, pero algo en su instinto le decía que no lo hiciera.
Eduardo inclinó la cabeza y, con voz suave pero letal, dijo. Ah, por cierto, hiciste lo mejor al no moverte. Ahora mismo hay un proyectil apuntándote. Solo necesito levantar la mano, y morirán en un segundo. Bastardo, murmuró Miller con una sonrisa cínica y el ceño fruncido. ¿Y qué te asegura que no te cortemos las extremidades antes de eso? Eduardo solo sonrió con calma, como si ya tuviera el control absoluto. Nos veremos pronto. Dicho esto, él y su acompañante se dieron la vuelta y desaparecieron entre la neblina. Mike suspiró con fastidio. Mierda, qué pérdida de tiempo. Él y Miller se miraron brevemente antes de abandonar el sitio, con la tensión aún ardiendo en el aire. La habitación olía a aceite de arma y a café frío. Raven estaba recostado en una silla, mirando sin prisa a Nicolás, que limpiaba un revólver con movimientos metódicos. Sacar casquillo, frotar, engrasar, volver a montar. El clic-clic del metal y el tronar lejano de la leña cortada eran la banda sonora de la tarde. ¿Así que te vas?, dijo Nicolás sin levantar la vista, seco. Sí, respondió Raven. Necesito salir de aquí. ¿Salir? ¿Para qué? Nicolás dejó la pieza de la pistola y miró al chico. Sabes que no podemos. Es muy arriesgado. Será solo una noche. Prometo regresar, insistió Raven. No te voy a obligar, dijo Nicolás finalmente. La decisión es tuya. Pero no lo recomiendo. Ramsés se enojará si desapareces sin permiso. Raven dudó, respiró y le contó lo ocurrido. El encuentro con Orgullo, el trato, la cuenta regresiva. Nicolás se quedó atónito, la boca entreabierta. ¿Consumiste marihuana en el viaje o qué?, bromeó con nervio Nicolás para disimular el shock. No digas estupideces, contestó Raven. Los sacramentos están ahí afuera. Me topé con Orgullo y. Hicimos un trato. Tengo hasta hoy para resolver esto. La noche iba envolviendo el asentamiento. Nicolás se quedó en silencio un instante y asintió, resignado. Ok. Ya casi es hora. Afuera la casa, Steven estaba cortando leña. Camisa arremangada, franela, un hacha vieja que caía con un golpe limpio y certero sobre la madera. Su hija le traía un termo con café. Él la miró y le sonrió sin hablar. Trevor, dentro de la casa, se apoyaba en el marco de la puerta, cruzado de brazos. Su rostro era una máscara de cansancio y tensión. Raven salió a la intemperie y se acercó a Nicolás. Le contó todo por última vez, con voz baja. Nicolás masculló algo como demonios. Chico, ¿en qué lío estás ahora? De pronto, Raven miró a lo lejos, tensó su cuerpo y activó el nivel 1 de Kalashnikov, una ligera chispa en la percepción, una alerta. En la distancia, a 20 pasos, Kevin caminaba erguido hacia ellos. Su figura recortada contra la nieve tenía soldados alrededor, pero ahora avanzaba solo. Steven, desde el claro, alzó la vista. ¿Es Kevin?, preguntó Steven. Sí, contestó Raven con la voz contenida. Tranquilo, yo me encargo. Raven y Kevin se quedaron frente a frente. Nunca antes habían hablado así, sin intermediarios. ¿Qué quieres?, preguntó Raven serio. Muéstrame la mano, pidió Kevin con voz plana. Raven suspiró, se rascó la nuca y mostró la palma. En su mano había un tatuaje en forma de ojo, oscuro, que llamaba la mirada. Kevin la miró más tiempo del necesario, como olfateando algo. Lo sabía. Fuiste marcado por él, dijo Kevin. Desde entonces noto tu olor, hueles a malicia. Puedes oler cosas así. ¿Me ordenó algo?, preguntó Raven, tenso. Adivino que te ordenó matar a alguien, replicó Kevin. Y seguro será uno de los nuestros. No, negó Raven con brusquedad. Eres intuitivo, sonrió Kevin. Puedo decirte a quién. Miedo. ¿Miedo? Raven tragó saliva. Oh. Vaya, te espera una pelea complicada. Te deseo suerte. Kevin señaló con la barbilla hacia un muro. Vuela por aquel muro. No hay guardias. Mide 30 metros de alto. Será difícil, pero una escalera funciona. Tengo mis métodos, dijo Raven con una media sonrisa forzada. Steven los observaba confundido, sin entender del todo la gravedad del intercambio. Raven se acercó a Steven y le habló bajo. Le dijo que se iba. Trevor, en la puerta, los miró. Había escuchado todo. ¿Eso te lo dijo Nicolás?, preguntó Trevor con voz tensa.
Sí, asintió Raven. Haz lo que tengas que hacer. Espero que valga la pena, contestó Trevor con frialdad y entró sin más. Raven se quedó un segundo más, luego entró a la casa, llenó un vaso grande de agua, lo bebió de un trago, y salió. Kevin y Steven lo miraban fijamente. En su mente, Kalashnikov ronroneó un comentario corto y burlón. Raven sintió como la presencia del parásito vibraba en su pecho. ¿Qué eres?, preguntó Kevin, confundido por el cambio en Raven. Un parásito, contestó Raven sin rodeos. Eso es lo que tengo. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Raven encendió el nivel 3. En un gesto que cambió su fisonomía, su cuerpo se volvió más grueso, la musculatura hinchó, los ojos negros se tornaron amarillos con pupilas rasgadas. Las uñas crecieron y se afilaron en garras. Su expresión se volvió casi bestial. Kevin retrocedió apenas un paso. Me fui, dijo Raven en tono frío, haciendo un gesto de despedida. No esperó otra reacción. De un salto de 5 metros cortos se elevó, clavó las uñas, heladas y duras como acero, en el concreto y arrancó hacia arriba con la técnica de un alpinista extremo. Sus garras no se rompieron, dejaban hendiduras profundas en la pared. Llegó a la cima en un movimiento fluido y, sin mirar atrás, saltó hacia el bosque helado. Hacía frío. Raven vestía abrigo negro, pantalón marrón y botas. No tenía hambre. Había comido poco antes y estaba concentrado. Kalashnikov le instruyó. Sigue a la derecha. Raven asintió en la cabeza y empezó a correr. Con el nivel 3 funcionando, Raven ya no corría. Era un corte sobre la nieve. Su velocidad alcanzó, según su propia sensación, 90 km por hora. No podía usar todo el poder sin que su cuerpo colapsara, así que administró solo una fracción, suficiente para mantenerlo humano pero letal. Su resistencia era monstruosa. Trotó sin fatiga, respiración controlada, piernas como pistones. Su mano, la del tatuaje, empezó a brillar con un resplandor rojo. En la oscuridad, algunos mutantes intentaron interceptarlo. Eran sombras torpes que arañaban el aire. Gruñidos bajos, colmillos chasqueando. Pero Raven, a esa velocidad, era un rayo. Con un movimiento rotatorio le arrancó la cabeza a uno, un crunch húmedo que resonó en la noche, y siguió. No paró. Otro mutante saltó desde un poste. Raven le clavó una garra en el cuello y se lo llevó rodando por la nieve, con un sonido sordo de huesos quebrándose. La hora marcaba las 2 de la madrugada. El frío mordía la cara de Raven y la luz de la luna se filtraba entre nubes pasajeras. Su mano brillaba con más intensidad. El ojo tatuado pulsaba en rojo, como si la marca fuera un faro. La oscuridad se cerraba a su alrededor y, poco a poco, la figura objetivo, su mayor obstáculo hasta ahora, estaba más cerca. Raven lo notó en la altura de los pinos. Algo, o alguien, esperaba en la penumbra. Y así, a las 2 de la mañana, Raven se internó en la profunda negrura del bosque, con la mano ardiendo y el corazón frío, rumbo a un encuentro que prometía cambiarlo todo. Raven avanzaba a toda velocidad por la carretera desolada. Mientras corría, no podía evitar recordar la discusión con Trevor. Sus palabras aún resonaban en su mente, cargadas de reproche y preocupación. Pero había algo que lo perturbaba aún más. El hedor insoportable a muerte que impregnaba el aire en aquel tramo del camino. Cada inhalación era como tragar podredumbre, y esa sensación le hacía perder momentáneamente la calma. Sin darse cuenta, Raven incrementaba la velocidad. Primero 100 km por hora, luego 120, era una locura. Su cuerpo, creado específicamente para soportar la fuerza de Kalashnikov, se mantenía firme bajo la presión. Los músculos tensos de sus piernas trabajaban como maquinaria de precisión, impulsándolo hacia adelante sin detenerse. Su resistencia era tan extraordinaria que competía con la de los grandes felinos depredadores. En cada zancada, sus reflejos y su potencia física superaban por completo a cualquier contenedor común. El aire frío de la noche se le clavaba en los pulmones como agujas, pero Raven lo soportaba. Su respiración era rápida y pesada, un jadeo constante que se mezclaba con el silbido del viento al ser cortado por su acelerado cuerpo. A lo lejos, en la penumbra de la carretera, distinguió una concentración de mutantes devorando cadáveres de civiles y militares caídos. Los cuerpos destrozados eran apenas bultos irreconocibles, y el sonido de los huesos quebrándose al ser masticados erizaba la piel.
Cuando los monstruos notaron su presencia, intentaron abalanzarse sobre él. Raven no dudó. Aumentó la zancada y saltó por encima de ellos. El equilibrio casi se le escapó en el aire, pero logró estabilizarse con un giro rápido y continuó su carrera, dejando atrás a la horda. «Ya estás llegando», susurró Kalashnikov en su mente. «A tu objetivo». Raven frunció el ceño al escuchar esas palabras. Sus pasos lo llevaban directamente hacia el asentamiento que tiempo atrás él y los hombres de Ramses habían atacado. Ahora, el lugar se levantaba como un fantasma de lo que fue. Ruinas silenciosas bajo la luz de la luna. La noche se volvía cada vez más helada, y Raven notó un movimiento entre los árboles del bosque cercano. Un venado trataba de escapar de una trampa para osos, su pierna atrapada y sangrante. Raven se detuvo un instante, observó al animal con pesar, y decidió liberarlo. El venado, débil pero vivo, huyó tambaleándose hacia la espesura. El estómago de Raven rugió con violencia. El hambre lo golpeaba con fuerza. Se adentró entre los arbustos, encontró unas bayas y comenzó a recogerlas con cuidado. Pero la tierra vibró bajo sus pies, un caminante subterráneo aguardaba allí. Raven, alerta, retrocedió lentamente sin provocarlo y se marchó con lo que pudo recolectar. El sabor de las bayas apenas calmó el vacío en su estómago, pero era suficiente para seguir adelante. Regresó a la carretera y continuó su trayecto. El asentamiento se alzaba finalmente ante él, abandonado en apariencia. Cuando llegó, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. El cansancio comenzaba a pesar en sus músculos, y cada inhalación era profunda, como si tratara de extraer cada rastro de oxígeno en el aire helado. El silencio era sepulcral. Sin embargo, Raven se ocultó tras un cobertizo quemado y allí los vio. 5 miembros de los dragones del meteoro, saqueando los cadáveres del lugar. Sus manos rebuscaban entre los cuerpos inertes, arrancando anillos, collares y cualquier objeto de valor, mientras reían con desprecio en medio de la masacre. Raven entrecerró los ojos. Su respiración era un susurro entrecortado mientras calculaba. No lo habían visto aún, y ese detalle jugaba a su favor. Su mente giraba, evaluando una estrategia para enfrentarlos, pero entonces lo notó. El brillo en su mano. El tatuaje del ojo comenzó a resplandecer con una intensidad feroz, bañando su piel con un tono rojo que pulsaba como una herida abierta. «Está cerca», murmuró Raven entre dientes. La voz de Kalashnikov resonó en su cabeza, cargada de un deleite perturbador. «Ese infeliz está aquí», rió con malicia. «Te espera una larga noche». Raven apretó los dientes. Comenzaba.